Siempre quise vivir solo. Después de años compartiendo departamentos con otros estudiantes y compañeros de trabajo, finalmente había conseguido algo propio. No era un lugar elegante, ni grande, ni particularmente bonito, pero era mío. Un pequeño apartamento en el cuarto piso de un edificio antiguo, construido décadas atrás en una zona olvidada de la ciudad. El alquiler era sospechosamente barato. Debía haber prestado atención a eso. Pero en aquel momento solo pensé que había tenido suerte. Me mudé un viernes. Pasé todo el fin de semana acomodando cajas, limpiando habitaciones y armando muebles. Para el domingo por la noche ya me sentía cómodo. Por primera vez en años tenía silencio, privacidad, paz. O al menos eso creía. La primera vez que escuché el ruido fue la noche del lunes. Exactamente a las 2:43 de la madrugada. Recuerdo la hora porque el sonido me despertó de golpe. Abrí los ojos confundido. La habitación estaba completamente oscura. Durante unos segundos pensé que había sido un sueño. Entonces volvió a ocurrir. Ras, ras, ras. Un sonido lento, como uñas arrastrándose sobre madera. Me incorporé en la cama. El ruido parecía venir de alguna parte dentro de la pared. Esperé. Silencio. Miré el reloj del teléfono. 2:43 de la mañana. Permanecí despierto varios minutos. Pero no escuché nada más. Finalmente me volví a dormir. A la mañana siguiente apenas pensé en ello. Los edificios viejos hacen ruidos. Tuberías. Madera. Contracciones por temperatura. Nada extraño. O eso intenté convencerme. La noche siguiente ocurrió exactamente a la misma hora. 2:43. Ras, ras, ras. Esta vez fue más fuerte, más cercano, como si algo estuviera moviéndose lentamente detrás de la pared junto a mi cama. Encendí la lámpara. El sonido se detuvo inmediatamente. Me acerqué. Apoyé la oreja contra la pared. Nada. Absolutamente nada. Durante varios segundos solo escuché mi propia respiración. Luego regresé a la cama. Y justo cuando estaba a punto de acostarme, escuché un golpe. Desde dentro de la pared. Toc. Me quedé congelado. Toc. Otro golpe. Lento. Deliberado. Como si alguien estuviera respondiendo. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente hablé con el encargado del edificio. Un hombre llamado Esteban. Tendría unos 60 años. Llevaba décadas trabajando allí. Cuando le conté sobre los sonidos, sonrió. Una sonrisa demasiado rápida. Demasiado ensayada. Las paredes son viejas. ¿Eso es normal? Más de lo que imaginas. Su respuesta no me tranquilizó. Pero tampoco tenía pruebas de que ocurriera algo raro. Así que intenté olvidarlo. Durante 3 días no pasó nada. Pensé que el problema había terminado. Hasta el viernes. Esa noche me desperté antes de que ocurriera. No sé por qué. Simplemente abrí los ojos. Miré el reloj. 2:42. Un minuto después, escuché el primer sonido. Ras, ras, ras. Más fuerte que nunca. Ahora parecía desplazarse dentro de la pared, moviéndose lentamente, como si algo estuviera arrastrándose. Mi corazón comenzó a acelerarse. Tomé el teléfono. Encendí la grabadora de audio. Y me acerqué a la pared. El sonido continuó. Lento. Constante. Subiendo. Bajando. Recorriendo algo detrás del yeso. Entonces escuché algo nuevo. Respiración. Retrocedí inmediatamente. No era imaginación. No eran tuberías. Era respiración. Lenta. Profunda. Humana. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Permanecí inmóvil. Escuchando. La respiración continuó durante varios segundos. Y después. Silencio. Pensé que había terminado. Hasta que escuché un susurro.
tan bajo que casi no lo percibí. Una voz, al otro lado de la pared. No entendí las palabras. Solo un murmullo, incomprensible, pero definitivamente humano. Corrí hacia la cocina. Tomé un cuchillo. No porque creyera que fuera a usarlo. Simplemente necesitaba sentir que tenía algo en las manos. Volví a la habitación. Esperé. Nada. Ni respiración. Ni rasguños. Ni susurros. Finalmente amaneció. Y cuando llegó la luz del día, todo volvió a parecer absurdo. Hasta que revisé la grabación de audio. La escuché una vez. Después otra. Y una tercera. Porque no podía creerlo. Entre los rasguños y la respiración, había una voz. Muy débil. Muy lejana. Pero claramente audible. Una voz masculina. Susurrando algo. Subí el volumen al máximo. Y sentí que la sangre se congelaba en mis venas. Porque aquella voz decía exactamente 3 palabras. Mi nombre. Completo. Nombre y apellido. Como si alguien me conociera. Como si alguien supiera exactamente quién era. Y estuviera dentro de la pared escuchándome dormir. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cocina hasta el amanecer. Con el teléfono en la mano. Escuchando la grabación una y otra vez. Cada vez que reproducía el audio, la voz seguía allí. Débil. Lejana. Pero inconfundible. Mi nombre completo. Pronunciado lentamente. Como si quien estuviera hablando quisiera asegurarse de que yo lo escuchara. A las 7 de la mañana tomé una decisión. Iba a revisar todo el apartamento. Cada rincón. Cada pared. Cada armario. Buscando alguna explicación. Pasé horas inspeccionando el lugar. Golpeando muros. Moviendo muebles. Abriendo compartimentos. No encontré nada. Hasta que llegué al dormitorio. Había un armario empotrado junto a la pared donde escuchaba los ruidos. Decidí moverlo. No fue fácil. Era pesado. Antiguo. Pero cuando finalmente logré separarlo unos centímetros del muro, vi algo. Un agujero. Pequeño. Oculto detrás del armario. Mi corazón se aceleró. Me acerqué lentamente. Parecía antiguo. Como si hubiera sido cubierto muchas veces con pintura. Metí la linterna del teléfono. La luz desapareció en la oscuridad. Y entonces comprendí algo. La pared no terminaba allí. Había espacio detrás. Mucho espacio. Más del que debería existir. Retrocedí inmediatamente. Intentando encontrar una explicación lógica. Quizá un conducto de ventilación. Quizá espacio entre apartamentos. Pero algo no encajaba. El hueco era demasiado grande. Demasiado profundo. Y mientras lo observaba, sentí algo. La horrible sensación de que alguien me estaba observando desde el otro lado. Volví a tapar el agujero con el armario. Y me alejé, intentando convencerme de que estaba exagerando. Pero aquella misma tarde ocurrió otra cosa. Abrí el refrigerador. Y encontré algo extraño. Faltaba comida. Al principio pensé que simplemente había olvidado haberla consumido. Pero no tenía sentido. Vivía solo. Y sabía exactamente lo que había comprado. Faltaban varias cosas. Pan, queso, fruta, pequeñas cantidades. Como si alguien hubiera tomado un poco de cada cosa. No suficiente para llamar la atención, pero sí suficiente para notarlo. Una sensación desagradable comenzó a crecer dentro de mí. Aquella noche compré una pequeña cámara de movimiento. Nada sofisticado. Solo una cámara doméstica barata. La coloqué en la cocina, apuntando hacia el refrigerador. Y me fui a dormir. O al menos lo intenté. A las 2:43 de la mañana me despertó el mismo sonido. Ras, ras, ras. Pero esta vez no provenía de la pared junto a mi cama. Venía desde el salón. Me incorporé lentamente. El ruido continuó.
moviéndose, desplazándose, como si algo estuviera recorriendo el interior de las paredes. Escuché cómo avanzaba, desde el dormitorio, hasta la sala, luego hacia la cocina. Mi respiración se volvió irregular, porque aquello significaba algo imposible. Había espacio suficiente dentro de los muros para que alguien caminara. Y no solo eso, parecía conocer perfectamente el apartamento. Los sonidos se detuvieron. Entonces escuché algo nuevo. Pasos, lentos, pesados, muy cerca, no dentro de la pared. Del otro lado, me quedé inmóvil, escuchando. Paso, paso, paso. Alguien estaba caminando dentro de mi apartamento. La puerta principal seguía cerrada. Las ventanas también. No había forma de que hubiera entrado nadie. Y sin embargo, los pasos continuaban, recorriendo lentamente la cocina. Sentí el pulso retumbar en mis oídos. Tomé el teléfono. Abrí la aplicación de la cámara. La imagen tardó unos segundos en cargar. Y cuando finalmente apareció, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. La cocina estaba vacía, pero la puerta del refrigerador estaba abierta, muy lentamente, como si alguien acabara de abrirla. Observé la pantalla, sin moverme, sin respirar. La puerta permaneció abierta durante varios segundos, y después, comenzó a cerrarse sola, despacio, centímetro por centímetro, hasta quedar completamente cerrada. Los pasos regresaron, ahora alejándose, dirigiéndose hacia el dormitorio, directamente hacia mí. Quise encender la luz, quise salir corriendo, pero el miedo me paralizó. Entonces ocurrió algo peor. Escuché un sonido detrás de la pared, justo detrás de mi cabeza, un susurro, muy cerca, demasiado cerca, y esta vez entendí perfectamente lo que decía, porque la voz habló con total claridad. Te despertaste antes. Sentí que el corazón se detenía, porque aquella frase no era una amenaza, no sonaba agresiva, sonaba decepcionada, como si quien estuviera dentro de las paredes estuviera acostumbrado a observarme dormir, y acabara de descubrir que algo había cambiado. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cocina hasta el amanecer, con el teléfono en la mano, escuchando la grabación una y otra vez. Cada vez que reproducía el audio, la voz seguía allí, débil, lejana, pero inconfundible. Mi nombre completo, pronunciado lentamente, como si quien estuviera hablando quisiera asegurarse de que yo lo escuchara. A las 7 de la mañana tomé una decisión. Iba a revisar todo el apartamento, cada rincón, cada pared, cada armario, buscando alguna explicación. Pasé horas inspeccionando el lugar, golpeando muros, moviendo muebles, abriendo compartimentos. No encontré nada, hasta que llegué al dormitorio. Había un armario empotrado junto a la pared donde escuchaba los ruidos. Decidí moverlo. No fue fácil. Era pesado, antiguo, pero cuando finalmente logré separarlo unos centímetros del muro, vi algo, un agujero, pequeño, oculto detrás del armario. Mi corazón se aceleró. Me acerqué lentamente. Parecía antiguo, como si hubiera sido cubierto muchas veces con pintura. Metí la linterna del teléfono. La luz desapareció en la oscuridad. Y entonces comprendí algo. La pared no terminaba allí. Había espacio detrás. Mucho espacio. Más del que debería existir. Retrocedí inmediatamente, intentando encontrar una explicación lógica. Quizá un conducto de ventilación. Quizá espacio entre apartamentos. Pero algo no encajaba. El hueco era demasiado grande, demasiado profundo. Y mientras lo observaba, sentí algo. La horrible sensación de que alguien me estaba observando desde el otro lado. Volví a tapar el agujero con el armario.
Y me alejé, intentando convencerme de que estaba exagerando. Pero aquella misma tarde ocurrió otra cosa. Abrí el refrigerador y encontré algo extraño. Faltaba comida. Al principio pensé que simplemente había olvidado haberla consumido. Pero no tenía sentido. Vivía solo y sabía exactamente lo que había comprado. Faltaban varias cosas: pan, queso, fruta, pequeñas cantidades. Como si alguien hubiera tomado un poco de cada cosa. No suficiente para llamar la atención, pero sí suficiente para notarlo. Una sensación desagradable comenzó a crecer dentro de mí. Aquella noche compré una pequeña cámara de movimiento. Nada sofisticado, solo una cámara doméstica barata. La coloqué en la cocina, apuntando hacia el refrigerador, y me fui a dormir. O al menos lo intenté. A las 2:43 de la mañana me despertó el mismo sonido. Ras, ras, ras. Pero esta vez no provenía de la pared junto a mi cama. Venía desde el salón. Me incorporé lentamente. El ruido continuó, moviéndose, desplazándose, como si algo estuviera recorriendo el interior de las paredes. Escuché cómo avanzaba, desde el dormitorio, hasta la sala, luego hacia la cocina. Mi respiración se volvió irregular, porque aquello significaba algo imposible. Había espacio suficiente dentro de los muros para que alguien caminara. Y no solo eso, parecía conocer perfectamente el apartamento. Los sonidos se detuvieron. Entonces escuché algo nuevo. Pasos, lentos, pesados, muy cerca, no dentro de la pared. Del otro lado, me quedé inmóvil, escuchando. Paso, paso, paso. Alguien estaba caminando dentro de mi apartamento. La puerta principal seguía cerrada. Las ventanas también. No había forma de que hubiera entrado nadie. Y sin embargo, los pasos continuaban, recorriendo lentamente la cocina. Sentí el pulso retumbar en mis oídos. Tomé el teléfono. Abrí la aplicación de la cámara. La imagen tardó unos segundos en cargar. Y cuando finalmente apareció, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. La cocina estaba vacía, pero la puerta del refrigerador estaba abierta, muy lentamente, como si alguien acabara de abrirla. Observé la pantalla, sin moverme, sin respirar. La puerta permaneció abierta durante varios segundos, y después, comenzó a cerrarse sola, despacio, centímetro por centímetro, hasta quedar completamente cerrada. Los pasos regresaron, ahora alejándose, dirigiéndose hacia el dormitorio, directamente hacia mí. Quise encender la luz, quise salir corriendo, pero el miedo me paralizó. Entonces ocurrió algo peor. Escuché un sonido detrás de la pared, justo detrás de mi cabeza, un susurro, muy cerca, demasiado cerca, y esta vez entendí perfectamente lo que decía, porque la voz habló con total claridad. Te despertaste antes. Sentí que el corazón se detenía, porque aquella frase no era una amenaza. No sonaba agresiva, sonaba decepcionada, como si quien estuviera dentro de las paredes estuviera acostumbrado a observarme dormir, y acabara de descubrir que algo había cambiado. No pegué un ojo después de escuchar aquella voz. Te despertaste antes. La frase seguía repitiéndose en mi cabeza, porque no sonaba como una amenaza. Sonaba como si alguien estuviera observándome desde hacía mucho tiempo, como si hubiera una rutina, como si esperara algo de mí, y yo acabara de romperla. Cuando amaneció, salí inmediatamente del apartamento. Necesitaba respuestas. Necesitaba demostrarme que todavía existía una explicación lógica. Fui al archivo municipal. Después de varias horas encontré los planos originales del edificio. Eran viejos, amarillentos. Algunos estaban incompletos.
pero mostraban algo que me hizo sentir un escalofrío inmediato. Las paredes no eran normales. Había espacios vacíos entre varios apartamentos, corredores estrechos, pasillos ocultos, conductos de mantenimiento. Algunos conectaban prácticamente todo el edificio. Me quedé observando el plano durante varios minutos. Aquellos espacios pasaban exactamente detrás de mi dormitorio, detrás de mi cocina, detrás del salón, como venas ocultas recorriendo el interior del edificio. Y lo peor, muchos de esos pasillos nunca fueron cerrados. Regresé al apartamento sintiendo un peso horrible en el pecho. Ya no podía convencerme de que todo era imaginación. Alguien podía moverse dentro de aquellas paredes. Alguien podía observarme, escucharme, esperar a que durmiera. Aquella tarde revisé la cámara de movimiento. Las manos me temblaban mientras abría los archivos. El video mostraba la cocina vacía. Horas de absoluta normalidad. Nada extraño. Nada fuera de lugar. Avancé rápidamente hasta las 2:43 de la mañana. Y entonces ocurrió. La puerta del refrigerador se abrió sola. Exactamente igual que la noche anterior. Pero esta vez la cámara captó algo más. Una sombra. Muy rápida. Reflejada sobre una superficie metálica. Solo durante un instante. Detuve el video. Lo amplié. Y sentí que el corazón se detenía. Era una persona. Un hombre. Extremadamente delgado. Pálido. Observando desde un rincón que no debería existir. La imagen era borrosa, pero suficiente para saber que era real. No era una sombra. No era un reflejo extraño. Era alguien. Esa noche llamé a la policía. Intenté explicar todo. Los ruidos. Los pasillos ocultos. La comida desaparecida. La grabación. 2 agentes llegaron 1 hora después. Revisaron el apartamento. Inspeccionaron el agujero detrás del armario. Miraron dentro con linternas. No encontraron nada. Ni huellas. Ni pertenencias. Ni señales recientes. Nada. Uno de ellos me miró con evidente incomodidad. Quizá algún indigente vivió aquí hace años. ¿Y ahora? Ahora no hay nadie. Sabía que estaba equivocado. Porque mientras hablaba, escuché algo, un sonido breve, detrás de la pared, justo detrás de él, pero los policías no parecieron notarlo. Finalmente se marcharon, y yo me quedé solo otra vez. Aquella noche no quise dormir. Preparé café, encendí todas las luces, y me senté frente al agujero oculto detrás del armario, esperando. Las horas pasaron lentamente. Medianoche, 1, 2, y finalmente, 2:43. El edificio entero pareció quedarse en silencio. Los ruidos normales desaparecieron. Ni ascensores, ni tuberías, ni tráfico, nada. Entonces escuché pasos. Dentro de la pared. Muy cerca. Paso, paso, paso. Lentos, tranquilos, como si quien caminaba supiera perfectamente dónde estaba. Los sonidos se acercaron al agujero. Sentí el corazón golpeando mis costillas. Y entonces aparecieron unos dedos, pálidos, sucios, saliendo lentamente de la oscuridad. Retrocedí de inmediato. Los dedos desaparecieron, pero los pasos continuaron, alejándose otra vez. Moviéndose por el interior del edificio. Corrí hacia la cocina. Tomé una linterna. Volví al agujero. Y esta vez iluminé el interior. La luz avanzó varios metros, revelando algo horrible. No era un simple espacio vacío. Era un pasillo. Un verdadero pasillo oculto. Y sobre una de las paredes internas, había cientos de fotografías. Pegadas una junto a otra. Cientos, tal vez miles. Fotografías de distintos residentes. Familias. Ancianos. Niños.
personas que habían vivido allí durante años. Sentí que el estómago se revolvía, porque muchas de las imágenes parecían tomadas en secreto, desde ventanas, desde puertas entreabiertas, desde rincones oscuros, como si alguien hubiera estado observando a todos, durante mucho tiempo. Entonces vi algo peor. Entre todas aquellas fotografías, estaban las mías, docenas de ellas, dormido, cocinando, viendo televisión, trabajando en mi computadora. Incluso había una fotografía tomada aquella misma mañana, yo saliendo del edificio. La imagen era reciente, demasiado reciente. Sentí el terror más profundo de toda mi vida, porque eso significaba una sola cosa: quien vivía dentro de las paredes no estaba atrapado allí, podía salir, podía caminar libremente por el edificio. Y mientras observaba aquellas fotografías, noté algo escondido entre ellas, una imagen diferente, una fotografía vieja, muy vieja, amarillenta por el tiempo. Mostraba a un hombre extremadamente delgado, pálido, sonriendo frente a la cámara. Detrás de él aparecía el mismo edificio, pero la fecha escrita en el borde inferior me dejó sin aliento. La fotografía había sido tomada hacía 43 años, y el hombre de la imagen era exactamente el mismo que había visto en la grabación.